Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos anden muy bien. Hoy vamos a continuar con Ingeniería de Software 1. Habíamos empezado a ver el otro día, o mejor dicho, habíamos visto en toda la clase todo lo que eran los procesos. ¿Se acuerdan que habíamos definido que la ingeniería de software era una tecnología que tenía varias capas? Una de las capas eran los procesos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y otra de las capas eran los métodos o la metodología. Bien, entonces hoy vamos a ver ¿qué son las metodologías? Les reitero acá mis datos por las dudas si necesitan. Y empecemos entonces a definir lo que son las metodologías. Las metodologías sirven para dar forma al proceso de desarrollo de software. O sea, nos permiten dar un detalle y proporcionar todo lo que sean las reglas, las prácticas y las técnicas recomendadas. O sea, es lo que nos va a dar el camino que debemos seguir. Nos van diciendo nos van orientando en cómo adaptar cada uno de los procesos que vamos haciendo dentro de los distintos proyectos que tengamos. Entonces, todas esas definiciones que se van dando y todo ese plan de trabajo que se va armando es lo que define la metodología. Fíjense que la metodología, la metodología se define como un conjunto de pasos y procedimientos que se pueden seguir para desarrollar un software. Está compuesta por varias etapas o varias partes, digamos. La primera es dividir el proceso en etapas. La segunda es definir las tareas que va a tener cada etapa. Si yo digo que voy a tener varias etapas, en cada etapa tengo que definir qué tareas voy a realizar. ¿Qué restricciones deben aplicarse? O sea, cuáles serían las cosas que no voy a alcanzar a hacer dentro de las tareas o de las etapas, debo definirlas claramente. También debo definir qué técnicas y qué herramientas voy a usar para hacer estas metodologías. Y por último, tengo que detallar cómo va a ser toda la forma o el proceso de control y seguimiento. O sea, cómo voy a hacer para controlar cada una de las etapas y cada una de las tareas y cómo voy a hacer un seguimiento para ver si se cumplen con los tiempos, con los requerimientos, con todo lo que se defina para cada una de ellas. Las metodologías se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las metodologías tradicionales y por otro lado, las metodologías ágiles. Las metodologías tradicionales son aquellas que están caracterizadas claramente por una fuerte planificación, o sea, hay mucha planificación durante todo el proceso del desarrollo de software. Y además se caracterizan, otras características que tienen, es por realizar una intensa etapa de análisis y diseño. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que tenemos una parte de planificación, una parte de análisis y una parte de diseño? ¿Qué es la parte de planificación? Donde yo determino qué recursos usar, cómo voy a distribuir los tiempos, cómo voy a distribuir las personas. El análisis era lo que el funcional o el analista funcional pensaba o tomaba en cuenta para el desarrollo del software, y el diseño era el de desarrollar un modelo, digamos, de lo que va a ser nuestro sistema. Esas etapas dentro de la metodología tradicional, las tres, son muy fuertes. Son todas las etapas previas a la construcción en sí, a lo que sería la etapa de lo que hace el desarrollador del software, toda la línea de código. O sea que antes de llegar a la etapa de construcción del sistema, todas las etapas anteriores son muy fuertes, muy intensas en una metodología tradicional. También por este motivo, por ser tan pesadas y tan estrictas, digamos, se lo conoce a las metodologías tradicionales, también se la conoce como metodologías pesadas. Bien, dentro de las metodologías tradicionales podemos hacer una clasificación en metodologías estructuradas y metodologías dentro de las tradicionales orientadas a objetos. Los datos, en el caso de las metodologías estructuradas, se consideran separadamente de los procesos. A ver,
¿Qué es un dato? Un dato es todo aquel elemento, ente que se guarda de información. Por ejemplo, yo tengo una base de datos para una institución escolar y los entes, algunos de los entes que yo voy a guardar son los alumnos. Otro de los entes serían las asignaturas. O sea, yo voy a tener muchos entes que guardar. Esos entes para los que se guarda información se llaman datos. Los datos que se guardan para esos entes. Por otro lado tenemos la forma en que voy a guardar esos datos. Pido al usuario que se ingrese un dato, ese dato se convierte de alguna manera para poder ser procesado. Por ejemplo, pido que se ingrese nombre y apellido, lo convierto todo a mayúscula y lo guardo en una base de datos. Eso se hace a través de un proceso. Obviamente, en forma previa se puede haber validado que no se haya ingresado un número, que los datos ingresados sean todas letras, que se puedan convertir a mayúsculas. Entonces, en ese caso, en la metodología estructurada, los datos se consideran separadamente los procesos. O sea, por un lado los datos y por otro los procesos. Las metodologías ágiles, en cambio, son aquellas que tienen una relación, o sea, fueron creadas en contraposición a las metodologías tradicionales, que obviamente se llamaban metodologías pesadas. Se llaman metodologías ágiles como contraposición a esto, porque hay mucha fluidez en la relación con el cliente y hay los procesos mucho más cortos. Se necesitan respuestas mucho más rápidas. Los circuitos, las iteraciones, los procesos que se van haciendo son mucho más rápidos, por eso se llaman ágiles. Ahora vamos a ver algunas diferencias que nos van a ayudar un poquito con toda esta teoría. Bien, entonces decimos que la metodología tradicional o la metodología estructurada está caracterizada por una fuerte planificación durante el proceso de desarrollo. Bien, o sea que yo, mientras hago el desarrollo, o sea, en la parte previa a empezar a escribir el proceso, acá tengo una gran planificación. Y por realizar una intensa etapa de análisis y diseño antes de la construcción del sistema. Fíjense que recién acá empezamos a escribir las líneas de código, ¿no? Habíamos dicho que se la conocía también como tecnologías pesadas. Habíamos dicho que dentro de las tradicionales, están las estructuradas. Acá los datos se consideran separadamente de los procesos que los transforman y el comportamiento del sistema tiende a desempeñar un papel secundario en la etapa de análisis, haciéndose un fuerte uso de la decomposición funcional, que es lo que decíamos anteriormente. En la orientada de objetos es lo que dijimos acerca de considerar a todo como un objeto. Todos los elementos del dominio, el dominio se llama todo el ámbito, del dominio del problema sería todo el ámbito del desarrollo que tenemos que hacer, del software que tenemos que construir, está compuesto por objetos. Esos objetos obviamente tienen interacciones, ¿sí? Además de tener atributos y métodos o acciones que realizan los objetos, también tienen interacciones. Y lo que decíamos últimamente era la metodología ágil, ¿por qué se llamaba ágil? Y acá tenemos alguna pauta de por qué una metodología es ágil. Fíjense, cuando yo tengo que desarrollar, supónganse, un sistema para toda la zona litoral de la Argentina, para una empresa de telecomunicaciones que necesita registrar todos los movimientos, todos los clientes, el consumo de material que tiene para proveerle la tecnología a esos clientes. Eso es un gran software. Ahí sería prácticamente imposible aplicar una tecnología ágil o una metodología ágil porque no lo permite. Pero en cambio, cuando yo puedo hacer que mi software lo desarrollen no más de 15 o 20 desarrolladores, cuando mi software no va a requerir más de 5 o 6 meses de trabajo para que esté terminado y probado e implementado, cuando el entorno de desarrollo sea bastante indicado para que los miembros del equipo, o sea, los que lo componen, se puedan comunicar fácilmente. O sea, cuando el desarrollador o el implementador se comunica fácilmente con el funcional, cuando el funcional le resulta fácil reunirse con el cliente, eso digamos que es el clima o un entorno de desarrollo o de trabajo muy apropiado. Otra de las condiciones para una metodología ágil es que el cliente usuario esté dispuesto y disponible para el trabajo conjunto con el equipo de desarrollo. Acá el cliente debe ser parte del equipo de trabajo, debe ser. Supongamos lo siguiente, nosotros vamos a desarrollar un software y ese software tenemos una consultora, somos 4 o 5 personas que forman la consultora y vamos a hacer un software para una empresa, que esa empresa posee un departamento de sistemas pero terceriza el desarrollo del software.
Entonces, parte del equipo de sistemas y parte, a lo mejor la contadora o la principal contadora del área contable y alguna otra persona, son las personas del lado del cliente que participan del proyecto. Acá tiene que haber una relación muy directa entre las personas de la empresa y la persona de la consultora, donde interactúen prácticamente muy seguido y puedan intercambiar opiniones y ver la evolución del trabajo. Entonces, eso se debe dar con bastante prolijidad y asiduidad. Eso lo convierte o le facilita, o mejor dicho, define también una metodología ágil. Y por último, que los requerimientos puedan ser formulados según va avanzando el proyecto. O sea, a medida que vaya avanzando el proyecto, yo puedo ir reformulando cada uno de los requerimientos que voy teniendo. Acuérdense que el requerimiento son las necesidades que el cliente tiene, o sea, lo que tiene que hacer el sistema en definitiva. El cliente quiere un listado de proveedores por zona. Eso es un requerimiento, claramente. Ese requerimiento puede ir formándose a medida que el proyecto va avanzando. No es necesario ir avanzando, definir todo, digamos, de entrada y después empezar a desarrollar el software. Se puede ir definiendo e ir desarrollando. Esto compondría una metodología ágil. Bien, acá tenemos las diferencias entre metodologías ágiles y las metodologías tradicionales. Fíjense, las metodologías tradicionales están basadas en normas con origen estándar de desarrollo de software. Las metodologías ágiles están basadas en heurísticas con origen en prácticas de codificación. Las tradicionales tienen cierta resistencia a los cambios, o sea, se define al principio, llega hasta el final y yo no hice un solo cambio a lo largo de todo el desarrollo del software. En cambio, en las metodologías ágiles me voy adaptando mucho al cambio y este es un requerimiento fundamental, que sea adaptable al cambio. A medida que avanzo el proyecto, yo puedo ir cambiando cosas que fui fijando. En la metodología tradicional no, lo que se fijó se respeta a rajatabla. Las tradicionales son impuestas externamente, en cambio en las ágiles, las metodologías ágiles son aceptadas internamente por el equipo, o sea, el equipo acepta cosas que pueden ser cambios, pueden ser arreglos, pueden ser nuevas participaciones, ágilmente y le acepta el equipo. En cambio acá no, acá lo definió el cliente estableció que necesitaba, nosotros lo metimos dentro de nuestro análisis y quedó sellado y firmado. En las tradicionales el proceso es con mayor control, hay políticas claras definidas y hay normas. Hay muchísima documentación estricta, o sea, se definen todos los papeles, se definen cómo se van a establecer las normas, cómo van a ser la forma de control, se definen todas las políticas que se van a usar. En cambio, en la metodología ágil, hay menor control del proceso, hay pocos principios, acá no se va acordando las cosas a medida que vamos avanzando, no es tan necesario tener todo definido en forma tan taxativa como lo era la metodología tradicional. En la metodología ágil hay un contrato, el contrato dice que el software se va a entregar al cabo de 18 meses bajo tales condiciones, si no se cumple hay una pena económica, o sea, acá es mucho más, vemos siempre lo estricto que es lo tradicional, ¿no? Deben cumplirse los plazos, deben cumplirse las entregas, deben cumplirse completar toda la documentación. En cambio acá esto es más flexible, como se van a ir haciendo entregas parciales, se van a ir modificando cosas, se lo hace participar al cliente, que eso es fundamental, entonces ahí ya existe un contrato un poco más flexible, se pueden ir cambiando algunas cosas, casi que ni haría falta la palabra contrato, porque sería un trato más flexible, digamos. En la metodología tradicional, la interacción entre el cliente y el equipo de desarrollo se realiza mediante reuniones. Y fundamentalmente estas reuniones se hacen en la etapa de toma de requerimientos. Me junto con el cliente o con todos los miembros del lado del cliente que van a tener injerencia en el software, qué sé yo. Si está el área contable, me juntaré con los contadores. Si está el área administrativa, me juntaré con los dos, tres usuarios administrativos relevantes o que tengan distintas funciones. O sea, se definen, digamos, la interacción que va a tener el cliente con el grupo de desarrollo en esta etapa fuertemente. Se fija qué se necesita el cliente, se elaboran todas las conclusiones, se le presenta el documento, el cliente lo firma y lo sella y dice listo, esto es lo que yo quiero. Y ahí el equipo de desarrollo empieza con las demás etapas a desarrollar el software. En cambio, en las metodologías ágiles
Al ser el cliente parte del equipo, está siempre involucrado y pueden ir modificándose cosas. No es que acá el cliente participa fuertemente al principio y después se desentiende. Acá el cliente va participando en cada una de las etapas y puede ir mejorando lo que se va haciendo. Como decíamos en el ejemplo que pusimos al principio, en la metodología tradicional son grupos grandes y a menudo distribuidos. ¿Quiere decir distribuido? Y tengo, por ejemplo, 5 analistas funcionales analizando reunidos con el área contable, 5 reunidos con el área administrativa, 10 desarrolladores trabajando en la empresa, digamos, en el local de la consultora, y así puedo tener cada uno haciendo muchas cosas diferentes en distintos lugares. Acá en la metodología ágil deben hacerse grupos pequeños de trabajo, donde en ese grupo pequeño debe estar incluido también el cliente, como habíamos dicho en el punto anterior. Se recomienda que no sean más de 10 personas en cada equipo de trabajo. Acá hay muchos artefactos, o sea, muchas cosas por atacar. Acá son pocos artefactos, se atacan de a poco, digamos, se va haciendo de a poco y se va terminando de a poco. Hay más roles quiere decir más funciones, o sea, está el que es analista funcional, está el que analista, el consultor, el que hace el relevamiento, el que hace la toma de requerimientos, el que hace las evaluaciones. En cambio acá hay muchos menos roles, precisamente porque al ser menos personas, tampoco hay posibilidad de que haya muchos roles. Entonces son pocos roles, pocas funcionalidades que tiene la gente que participa del proyecto y lo hace mucho más práctico. Se pone menor énfasis en la arquitectura. Esto no importa, o sea, la arquitectura del software es el cuerpo, digamos, la estructura que va a tener, no importa tanto, digamos, porque lo que le importa al cliente es el producto final, digamos. Acá la arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos. Se va siempre construyendo modelos y esos modelos se van aprobando. Pero como de ese modelo participa también el cliente, prácticamente no hay problemas para la aprobación de uno de esos modelos. Algunos ejemplos de metodología ágil. La metodología ágil en los últimos años se fue implementando mucho, digamos, tiene mucha aplicación. Claro que deben darse las condiciones que decíamos recién. Deben ser pocas personas, debe prestarse para hacer esto. O sea, si por ahí hay algunos software que uno puede desarrollar que se presta para hacer metodología ágil. Otros que aunque quisiéramos no podemos implementarla. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, simplemente lo vamos a mencionar. Programación extrema, que se llama XP, porque viene de Extreme Programming, que sería el significado de XP. Fíjense que dice que está especialmente indicado para respuesta a proyectos cuyos requisitos no están definidos y son cambiantes. Esto es fundamental. Los requisitos van cambiando, no está muy en claro qué quiero que haga. Y yo necesito un software que haga esto, me van cambiando los requerimientos y ahora le podemos agregar esto. O sea, hay mucha flexibilidad al lado del cliente con lo que se le puede ir agregando o sacando al software de acuerdo a las reuniones que vamos teniendo. Y donde el riesgo técnico es elevado. Los valores que inspiran a esta metodología son la comunicación, que tiene que ser frecuente y fluida, o sea, hay reuniones muy seguidos, digamos. ¿Se acuerdan que la etapa de comunicación era la primera, ¿no? Donde nos juntábamos con el cliente. Acá tenemos que seguir juntándonos durante todo el proyecto y tiene que ser muy fluida. A lo mejor te mando un mail, me respondes, nos juntamos media horita, charlamos. O sea, tiene que ser una comunicación muy fluida. Esa comunicación, que debe ser frecuente y fluida, debe cumplirse alineando la visión del sistema de los programadores con la del cliente, lo que decíamos recién, y favoreciendo la simplicidad. Tenemos que hacer algo simple y algo en que estemos en contacto permanentemente entre los desarrolladores o los participantes del lado de la consultora y los participantes del lado del cliente. La simplicidad quiere decir que hay que comenzar por lo simple y ser simple. O sea, acá no hay que complejizar nada porque precisamente son proyectos cortos. Entonces, si complejizamos, no resolvemos. Hay la retroalimentación, o sea, a medida que vamos haciendo tareas, debemos retroalimentar los resultados para poder obtener la ejecución de la siguiente instancia. O sea, es muy importante, de acuerdo al resultado obtenido, tomar esos resultados como inicio de una etapa siguiente. Es fundamental del coraje. Acá dice también a varios niveles, trabajar para las necesidades presentes y no la futura, alentando la mejora del código sin efectos externos, refactorización, persistencia frente a los problemas. Acá es muy importante tener una visión clara de lo que son
la reutilización del software, que ese software nos sirva para otros efectos, o sea, poder usarlo, que ante un problema en nuestro software pueda tener persistencia, o sea, pueda mantenerse. Esos son todos elementos importantes. Otro ejemplo de metodología ágil, uno de los más usados, es el Scrum. Pues se usa Scrum por el término del rugby, digamos. Este es un proceso iterativo e incremental que ya habíamos visto para el proceso unificado de desarrollo de software. Acá fíjense que tenemos, en principio, las entradas de usuarios finales, clientes. Usuarios finales son quienes van a usar el sistema. Los clientes son las personas que nos están comprando el sistema. El equipo de trabajo son el equipo formado por la consultora más los clientes y otros interesados en el proyecto. Acá podría haber algún gerente, podría haber algún otro sector, podría haber alguien que nos aporte tecnológicamente algún elemento. Esos serían otros interesados en el proyecto. Después va a haber un dueño del producto, que va a ser digamos, el que define mayormente las cosas, pero va a ser el que conduce el proyecto, donde define las funcionalidades que va a tener el sistema, ¿sí? El sistema va a tener todas estas funcionalidades. Fíjense que acá hace una pila del producto, o sea, un detalle de las funcionalidades. Después, el equipo de trabajo se compromete a hacer en cada sprint, en cada vuelta del trabajo, hace reuniones de planificación del sprint y va obteniendo a la vuelta de cada sprint, digamos, a la finalización de cada sprint, donde cada sprint no debe durar menos de una semana y más de 4 semanas. Es un sistema muy ágil. Volvemos a ver por qué se usa la palabra ágil. Porque es un sistema que de 1 a 4 semanas tengo hecho una vuelta, digamos, tengo hecho una etapa del software. En esa etapa que hubo reuniones diarias donde se planificaron un montón de cosas, se avanzó en un montón de cosas, o sea, son diarias y volvemos al término ágil las reuniones. ¿Qué quiere decir esto? Que son a lo mejor reuniones de media hora, una hora en una de las oficinas, nos reunimos 3 o 4, uno o dos del lado del cliente, uno o dos del lado de la consultora y avanzamos más. Hay una persona que se llama Scrum Master, que es el que conduce todo este proceso y todo esto colabora a que esta pila de productos se vaya refinando, o sea, se vaya haciendo más prolija. Cuando terminé con eso ya tengo un entregable, ¿sí? Entrego un producto, una parte del producto y eso me da la retroalimentación para empezar con el sprint siguiente y poder hacer otra evaluación. Siempre acá está precedida por una revisión para después hacer la entrega del producto. Primero hago la revisión y después de la revisión hago la entrega del producto. Cuando está la entrega del producto, esto me van a dar la visión para poder hacer el sprint siguiente. ¿Está bien? Este es el sistema más usado en metodologías ágiles. Por último tenemos el conocido, ya no es por nosotros, el Rational Unified Process o proceso de ingeniería de software racional, digamos, cuyo objetivo es la producción de software de calidad. Nosotros esto ya lo vimos. Siempre fundamentalmente el objetivo del desarrollo de software es basarse en la calidad. Y la calidad es cumplir con los requisitos que el usuario nos planteó. Además, habíamos dicho que tengo que tener los plazos y lo que va a salir el software tienen que ser totalmente predecibles. Supónganse que yo ya fijé un costo para el proyecto, no puedo caerle al cliente con que después salió 3 veces más porque tuve que contratar a 5 desarrolladores más. O sea, tienen que ser todos esos elementos, tanto el plazo, igualmente el plazo. No puedo decirle, mira, para dentro de 6 meses está el proyecto terminado y resulta que después me llevó 6 años. O sea, tiene que ser predecible, puede haber un desvío, pero ese desvío se va siempre controlando y corrigiendo. Se hace un seguimiento y un control del desvío. Bien, este proceso de desarrollo de software, el Rational Unified Process, está dirigido por casos de uso, está centrado en la arquitectura, es iterativo e incremental, que son las definiciones que habíamos dado nosotros para el caso del proceso unificado de desarrollo de software. Este cuadro es un cuadro muy importante que van a ver, no tiene por qué ser rígido, pero que van a ver en muchos libros de ingeniería de software y habla de las fases que hay. Fíjense que estamos siempre con las mismas fases. Tengo una fase de inicio, que es cuando me reúno con el cliente, cuando hago la toma de requerimientos, cuando voy obteniendo todo el material que necesito para hacer mi software. Una fase de elaboración,
donde hago toda la parte de diseño y planeación, o si lo prefieren al revés, planeación y diseño. Planeación porque planifico lo que voy a hacer, y el diseño porque voy empezando a hacer alguna esencia de lo que va a ser el sistema. Y después la construcción, acá es donde empiezan los desarrolladores, donde participan activamente los desarrolladores de software. Fíjense que en este caso, este modelo se divide en 4, ¿sí? O sea, tiene 4 etapas de construcción, podría tener N, podría tener muchas más, muchas menos. Y después la transición, que incluye la puesta en marcha, la implementación y, digamos, previamente una parte de testing, de pruebas, y después la implementación definitiva. Lo importante es que vean que la etapa de inicio es mucho más corta que la etapa siguiente. Donde más se gasta, entre comillas, el tiempo es en la parte de construcción. O sea, el desarrollador del software, el que va a hacer las líneas de código, es el que más tiempo emplea en el desarrollo total del software. Fíjense que esta línea es la línea de avance del tiempo, o sea que este es el tiempo total que dura desde acá hasta acá, es el tiempo total que dura el desarrollo del software. Estas barritas hinchadas indican que el modelado del negocio se hace fuertemente en la etapa de inicio y en la etapa de elaboración. O sea, mientras yo tomo los requerimientos, hago la planeación y hago el diseño, ahí estoy aplicando el modelo del negocio. O sea, ¿cuál va a ser mi software? ¿Qué tiene que hacer mi software? En definitiva estoy haciendo, ¿sí? Fíjense que prácticamente no tiene injerencia acá, y obviamente cuando yo estoy implementando no debo definir ningún modelo porque ya está todo hecho. La toma de requerimientos, seguro que la toma de requerimientos está en esta primera parte, cuando más tengo que hablar con el cliente. Ya cuando estoy por acá atrás con el cliente casi ni hablo. El análisis y diseño se centra en la etapa del medio. La implementación está acá, o sea, en la parte de la construcción misma. Las pruebas, acá fíjense que se van haciendo pruebas parciales. Este esquema podría variar. Y este es el despliegue o la implementación, que obviamente la implementación se va a hacer sobre el final, en la etapa de transición. Bueno, con esto hemos terminado esta nueva clase. Espero que haya sido útil, que haya quedado claro, y sigo a la expectativa para que podamos avanzar más en la materia. Les voy comentando que próximamente estoy planificando hacer alguna clase por video para que podamos vernos la cara. Seguramente va a ser a partir de la semana del... No sé cuándo empieza, qué lunes es en junio, pero la primera o segunda semana de junio vamos a tener por lo menos una reunión semanal donde podamos charlar e interactuar para poder avanzar y poder vernos la cara y sacarnos todas las dudas. Listo, hasta acá tenemos todo. Si ustedes me preguntan si yo les tuviera que tomar un parcial ahora en junio, yo diría que ya les podría empezar a hacer algún cuestionamiento, algún cuestionario con todo lo que vimos hasta ahora para tener una primera nota de ustedes. Así que mi sugerencia es repasen todos estos conceptos, pregunten las dudas que tengan. Lamentablemente son todos conceptos muy teóricos, pero a partir de ahora vamos a empezar a ver cosas mucho más prácticas que nos van a resultar más entretenidas y en las que vamos a poder interactuar más y ustedes van a poder trabajar mucho más cómodos. Nos vemos la próxima, muchas gracias, que la pasen bien, chao chao.